Vamos a continuar con las jornadas, el seminario. Yo voy a presentar el bloque que viene a continuación. Se trata de, lo hemos articulado como un diálogo entre diferentes expertos y profesionales en el campo del medio ambiente, de la gestión de espacios. Y lo hemos titulado Diálogos sobre los espacios naturales protegidos y los conflictos socioambientales existentes entre los diversos agentes implicados. Para esta sección, este diálogo, este debate, contamos con los tres compañeros que tenemos aquí. En medio, la compañera María Sánchez Murciano, ambientóloga, con máster en restauración de ecosistemas por la Universidad de Alcalá y actualmente haciendo el doctorado en geografía. A mi izquierda, en primer término, David Salesa Duro. Él también es ambientólogo, tiene un máster en conservación de la diversidad y la conservación y también está realizando actualmente estudios de doctorado en la Fundación CEAM, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Y al otro lado de la mesa tenéis a Sergio Narbona Sauquillo. Sergio es ingeniero de montes y técnico forestal y es socio fundador de una consultoría medioambiental que se llama Somos Cambio, ¿vale? Les doy paso a los compañeros y comiencen el debate. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Yo en primer lugar quería introducir la mesa hablando de un tema muy concreto que es del día de hoy. Hoy es 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y me parece que este espacio es muy bueno para reivindicar de manera muy breve la desigualdad estructural que existe en cuanto a los puestos de responsabilidad y de poder dentro del mundo de la ciencia, así como la necesidad de que esta situación cambie y que afortunadamente también está cambiando, ¿no? Y cada vez somos más mujeres las que empezamos a ocupar distintos puestos dentro del sector, puestos de relevancia, se empiezan a eliminar los techos de cristal y vamos teniendo más referentes de los que teníamos hace unos años, ¿no? Pero a pesar de este avance, es una desigualdad patente y que es necesario, ¿no?, reivindicar. Y después de este pequeño discurso vamos a empezar con este diálogo. Tendrá un formato muy similar al de una mesa redonda, pero vamos a intentar hacerlo de la manera más amena y más distendida posible, ¿no? Como ha comentado Antonio, hablaremos un poco sobre los conflictos socioambientales en los espacios naturales protegidos. Y es un tema muy amplio, podríamos estar una semana entera hablando y no pararíamos. De hecho, preparando un poco el diálogo nos pasaba eso, ¿no?, que no acabábamos no acabábamos con los temas a proponer, de manera que hemos tratado de concretar un poco y empezaremos con uno de ellos que nos ha parecido bastante relevante, que sería el de los aprovechamientos de los recursos dentro de estos espacios. Así que le doy la palabra a cualquiera de mis compañeros. Bueno, pues buenas tardes. Yo en primer lugar con este tema me gustaría un poco contextualizar, y es que con el tema de los aprovechamientos en los espacios naturales, al final hemos sido sociedades que siempre hemos dependido totalmente de estos recursos y hemos estado limitados por ellos. Y sin embargo ahora creemos que no estamos limitados, pero lo seguimos estando. Y claro, a partir de esta concepción errónea se desencadenan los problemas, ¿no?, de sobreexplotación y todos los derivados. Pero claro, los aprovechamientos por sí mismos no tienen por qué ser un problema. En cuanto a los conflictos de este tipo de aprovechamientos entre la sociedad, el territorio, etcétera, a mí, por ejemplo, se me ocurre en algunos espacios naturales en los que consisten
diferentes aprovechamientos, como puede ser la ganadería, pues, por ejemplo, cuando la sociedad, cuando muchas personas salen a la montaña, porque, claro, es que también ahora somos una sociedad muy que vivimos dentro de una burbuja, en muchos casos, una burbuja urbana, y desconocemos cómo funciona el entorno natural y desconocemos que hay gente que vive en ese medio rural y que se dedica a ello. Entonces, cuando salimos y nos cruzamos con ciertas actividades de este tipo, pues yo creo que se da un problema, un conflicto. Ya os digo, se me viene primero a la mente cuando nos encontramos con animales en el campo, con aprovechamientos ganaderos en extensivo, porque en extensivo. Y claro, no sabemos comportarnos. Vemos un animal, nos volvemos locos, asustamos muchas veces a los animales, todas las puertas que existen para contener en los recintos a los animales se dejan abiertas en muchas ocasiones y todo esto genera una serie de conflictos a los ganaderos y a la gente que al final se dedica a la explotación de muchos de los recursos naturales. Entonces, un poco creo que o sea, por añadir lo que está diciendo David, es que los espacios naturales, por ejemplo, generalmente, o sea, a diferencia de cualquier espacio natural, o sea, un espacio natural protegido, suele ir asociado a una restricción de los usos y aprovechamientos que se pueden hacer en ese espacio, que generalmente esa restricción confronta con mucha de la población local que vive ahí. O sea, que hasta ahora, tradicionalmente, ha llevado haciendo un aprovechamiento de los usos pues, como puede ser de la madera, de la caza o de los hongos. Entonces, la declaración de espacio protegido, a términos generales, a la sociedad le parece también, por ejemplo, o sea, es un punto de vista también como es interesante que a la población general, ¿no? Sobre todo a los mal llamados urbanitas, les puede parecer algo positivo, que realmente lo es porque tiene muchos beneficios, pero también va asociado a que haya un frente de resistencia que normalmente suele ser la propia población local, que hasta ahora ha hecho unos usos y unos comportamientos que van a poder dejar de hacerlos. Sí que es verdad que suelen haber, sobre todo en el tema de los espacios de la Red Natura 2000, suele haber un paquete de medidas de subvenciones compensatorias, pero muchas veces esas ayudas o son insuficientes o también llegan un poco tarde. Y bueno, y respecto a lo del tema de la masificación de los espacios naturales, también es verdad que veníamos hablando antes que está claro que no, que el uso y disfrute del espacio y del ocio es algo que creo que es necesario para cualquier ser humano, pero sí que ha habido como un repunte, especialmente, sobre todo a partir de la pandemia que hemos pasado, que está habiendo una sobremasificación de espacios que anteriormente no apenas recibían visitantes o recibían, por ejemplo, o sea, hay casos en los que se han multiplicado por 6 la tasa de visitantes, ¿no? Y eso pues lleva asociado pues una serie de consecuencias que obligan a la administración local a regular el uso, a poner un peaje, a poner un horario limitado o a poner como digamos, un horario de, oye, tú solo puedes venir a este espacio de tal hora a tal hora, porque, bueno, están generando también un impacto importante y eso también, pues, confronta un poco en el sentido de que yo antes iba a este sitio, podía disfrutar todo lo que quería, ¿por qué tengo que pagar ahora, no? O por qué tengo que atenerme a un horario si antes podía ir cuando yo quisiera. Es un poquito esto. Yo creo que podríamos concretar un poco y al hilo de lo que estabais comentando, a mí me gustaría hablar de la selvicultura, de la gestión forestal en espacios naturales protegidos y no necesariamente en ellos, ¿no? Porque esto tiene mucha tela. Entonces, en general en las zonas forestales. Bajo mi experiencia, yo cuando viví en Madrid, recuerdo que hice una salida a los montes de Balsaín, que están en la frontera entre Madrid y Segovia, y me comentaron algo muy curioso, que era que, bueno, estos bosques, parte de estos bosques, no todo Balsaín, pero que sí que hay unas masas forestales allí que se encuentran en una situación bastante degradada, vamos a decir, porque, bueno, estas masas al final han sido frutos de las grandes reforestaciones de Franco a mitad del siglo pasado y, bueno, pues por medios y técnicas y la información que se tenía en el momento, pues
digamos que ahora sabemos que esto se podría haber hecho de otras maneras, ¿no? Y durante mucho tiempo estas masas forestales estuvieron siendo gestionadas, pero en los últimos, no sé, pues vamos a hablar sobre todo este siglo, se abandonó esta gestión y se abandonó sobre todo por temas políticos relacionados con esto que estabais comentando del mundo de las, por no llamarlo urbanitas, ¿no? Del mundo urbano versus mundo rural, ¿no? El mundo rural tiene claro que estas masas forestales deben ser gestionadas porque siempre han sido gestionadas, ¿no? Y por todos los aprovechamientos económicos, por todos los beneficios que esta gestión puede traer a estas masas forestales, ¿no? Pero desde el mundo urbano, en el cual me voy a incluir por el hecho de vivir en una gran ciudad, la percepción que se tiene o que tenemos es muy diferente. Es la de que a la que vas a cortar un pino, lo que estás haciendo es deforestar. Y esto es una barbaridad. ¿Cómo? ¿Cómo vas a talar un árbol, no? Cuando realmente esto no es tan así. Entonces, claro, esa presión social por parte del mundo urbano lo que está provocando es una deficiencia en la gestión territorial que está afectando de manera directa a la calidad del ecosistema y de manera indirecta a nosotros mismos, bueno, pues por todas las consecuencias que esto tiene. Si queréis comentar. No, si queréis por continuar con el tema de los aprovechamientos, que otro caso, ¿no?, que conocemos que es bastante llamativo, es el de la caza. Es otro de los aprovechamientos que siempre se ha tenido en el medio rural y de los cuales se ha permitido un desarrollo de muchas poblaciones. Pero claro, ahora hay un conflicto grande, más allá del acto en sí de la caza, que lo mismo que antes, por sí sola no tiene por qué ser un problema, pero claro, aquí en la provincia de Valencia, por ejemplo, casi un 90% del territorio forestal, igual que en Castellón, en Alicante algo menos por tema climático, pero es coto de caza, casi un 90% del territorio forestal. ¿Qué pasa? Que licencias de caza lo tiene menos del 1% de la población valenciana. Entonces, además, muchos de estos cotos de caza son privados. Entonces ahí nos plantamos en un conflicto socioambiental por el hecho de que mucha parte del territorio está destinada a un uso exclusivo de una pequeña parte de la población. ¿Qué pasa? Claro, también la propiedad privada de la mayoría del monte valenciano, igual que ocurre en España, pero es privado, tiene una propiedad. Eso también debemos de entenderlo cuando salimos al campo y hay muchas parcelas que están valladas, son propiedades privadas. Podemos estar más o menos a favor, pero claro, si al final es un terreno privado, pues también se debe respetar ese terreno. Y lo mismo que comentaba con la ganadería, al final a veces te metes en terrenos privados, muchas veces se pueden cruzar, pero debemos respetar la gente que está trabajando en este entorno natural. Y eso, el tema de la caza, pues al final, claro, también se habla muchas veces de que la caza es un argumento de desarrollo rural, ¿no? De fijación de la población, pero claro, aquí entramos en problemas de que esto no es realmente así, porque existen cotos de caza, por ejemplo, sobre todo conozco yo el caso de Castilla-La Mancha, en el que todos los años hay más de 100 vuelos de magnates privados que vienen a estos cotos en su avión privado a cazar perdiz. Entonces, el argumento de fijación de la población a partir de la caza y tal, pues no en todos los casos ocurre así. Y ahí sí que es un uso totalmente, se privatiza totalmente un espacio natural para el uso exclusivo de una pequeña población que ni siquiera aporta los beneficios que podría aportar que haya una industria detrás de producción de ganadera o lo que sea, sino que es un uso totalmente lúdico y yo pienso que desproporcionado que vengan
eso, que se hayan encontros privados que se dedique a este tipo de actividad tan exclusiva. Un poco por aportar, o sea, yo creo que lo suyo sería poder apostar por una caza, o sea, no estar totalmente en contra, porque sí que es verdad que es un aporte económico para muchas zonas deprimidas. Lo suyo sería no el apostar por una caza que fuera más social, ¿no? De que sea la gente del pueblo que hasta ahora ha hecho un aprovechamiento de autoconsumo que pueda seguir haciéndolo y que no sea a lo mejor ese uso recreativo o tan deportivo como venimos viendo, porque viene gente de fuera, o sea, viene gente extranjera que pagan grandes fortunas, que obviamente alrededor de esas grandes fortunas hay todo un servicio instaurado, pues de alojamiento, de dietas, de servicio a esa persona que aporta ese dinero, pero sí que es verdad que eso deriva, por ejemplo, en que... Perdón. Sí que sigue. Vale, digo. Entonces, claro, sí que es verdad que un poco lo suyo sería igual hacer una transición hacia una caza más social que también se está perdiendo porque eso es algo generacional. O sea, yo, por ejemplo, mi abuelo sí que cazaba, pero él cazaba, por ejemplo, igual podía cazar un conejo para la paella del domingo. O iba o él cazaba en la albufera cuando no estaba protegida, cazaba patos y tal, pero claro, hace un uso más de autoconsumo y poco más. Ahora, eso está perdiendo y está derivando eso, ¿no? en esos grandes eventos o en esas grandes fortunas que vienen aquí a pues, hacer un uso del recurso cinegético. Luego también hay otro conflicto relacionado con la caza que quería comentar, que es que, por ejemplo, no sé si sabéis que el pasado 5 creo que de noviembre o de diciembre, no lo recuerdo, del año pasado, se prohibió la caza en los parques nacionales, totalmente, cualquier tipo de uso cinegético, ¿no? Entonces, eso está viendo ahora una polémica en base a que, de forma tradicional, lo que es el control de enfermedades en animales tipo sarna, tuberculosis, se ha hecho mediante la eliminación de los individuos enfermos. Eso se hacía mediante la subasta de puestos de caza, generando un ingreso para el parque. Entonces, claro, con la prohibición de la caza en los parques nacionales, no solo se está eliminando ese ingreso, sino que el propio Estado tiene que pagar ahora a tiradores y a batidores para que eliminen las piezas. Que se han dado casos en los que la gente, por el uso que lleva haciendo toda la vida, sabe distinguir la pieza, sabe distinguir entre una hembra, entre un macho, sabe distinguir el tal. Y se han dado casos en que tiradores han abatido a una pieza que no tocaba en un momento que no tocaba. Entonces, es un poco también ese doble conflicto, ¿no? Has eliminado por una parte una vía de ingreso y por otra parte estás haciendo un gasto público que lo pagamos todos, no tan eficiente como el que había antes. Y bueno, pues si queréis opinar un poquito o algo. Yo sí que quiero decir que no seré yo nunca la que defienda a los cazadores, pero creo que negar el papel que estos han cumplido y cumplen es un error, ¿no? En el caso, yo es que justo me has quitado las palabras de la boca porque yo quería hablar de ese tema y os quería sacar a vosotros también un poco ese debate, ¿no? El tema de la caza en concreto dentro de estos espacios protegidos, porque aquí además entramos en el debate de nuevo, como con el tema de la silvicultura, de la opinión pública. Y es que cuando tú vives tan alejado del medio rural, a ti eso de matar un animal te parece un sacrilegio, ¿no? Y pensando, yo quiero pensar y quiero hablar siempre en todo momento de cazadores que no están matando por el placer de cazar, ¿no? Que no es una actividad deportiva, sino hacerlo con una finalidad de gestión que desde luego no es la herramienta más atractiva ni la que más, no sé, pues la preferida, ¿no? Seguramente de quienes trabajamos en el sector, pero bueno, es una herramienta y es una realidad, y es que a veces no queda alternativa, ¿no? Y yo creo que esto se ve muy, bueno, es como se exagera mucho más cuando hablamos de especies, que o bien, bueno, de las mal llamadas plagas, ¿no? Vamos a decir, cuyas poblaciones o cuyos individuos se han multiplicado debido, bueno, pues a la ausencia de un depredador, a la desaparición de la caza que antes quizá controlaba estas poblaciones y demás, y también el tema de las especies exóticas invasoras, ¿no? ¿Qué pasa con el mapache en el Parque Nacional de Guadarrama? ¿Qué hacemos con esto? Es un animal
que desde luego no es de aquí, que hemos sido nosotros quienes lo hemos traído y lo hemos soltado en Guadarrama. Pongo el ejemplo de Guadarrama porque es el que conozco, pero este bicho también está en Doñana y creo que tenemos, de hecho, algunas poblaciones en la Comunidad Valenciana también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos las poblaciones de especies que tienen un comportamiento colonizador muy fuerte, que están degradando tanto el ecosistema a nivel de hábitat y de vegetación, como afectando al resto de especies que, por cierto, son autóctonas y algunas de ellas incluso endémicas? ¿Cómo nos enfrentamos a este problema? ¿Cómo tratamos de atajarlo si paralelamente lo que hacemos es prohibir la caza? ¿No? Pues efectivamente acabamos gastando una cantidad de recursos elevadísima, ¿no? No sé si quieres comentar. No, si queréis por cambiar, planteamos otra situación, ¿no? Que es lo que ha comentado Sergio antes un poco así de pasada. Bueno, lo que teníamos pensado, claro, disculpad, ¿no? Lo que teníamos pensado era como dejar al final del diálogo unos cuantos minutos para comentar, a lo mejor por tocar varios temas y poder avanzar un poco más, porque si no, o sea, es todo porque ya vamos con un poco de retraso, entonces si empezamos, ya, es que estas cosas son así. Yo lo siento. Entonces, si no te importa, lo dejamos para el final y ahí abrimos turno de palabra y comentamos de cualquier tema, ¿no? Ahora podríamos hablar, por ejemplo, de las propiedades privadas, ¿no? Hablando ya ya no de terreno privado, sino de casas, de viviendas y, bueno, incluso de explotaciones, ¿no? Dentro de estos espacios naturales que lógicamente crean un conflicto muy importante, puesto que, bueno, ahí de alguna manera se enfrentan, ¿no? Dos usos diferentes. Sí, a nivel de zonas protegidas, la edificación está muy controlada, pero claro, también debemos de entender que a la hora de la conservación de espacios naturales, los límites administrativos que se puedan implantar desde la administración para proteger una zona, muchas veces no se plantean esos impactos que puede haber en las zonas circundantes al área protegida. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos con este tipo de propiedades que, vuelvo a insistir en lo que he comentado antes, al final es gente que quiere estar en un entorno natural porque es muy bonito, porque está muy bien tener el bosque en la puerta de casa, pero claro, todo eso está generando un impacto al resto de la sociedad porque repercute negativamente en el medio ambiente, en el entorno natural y, por ende, en la sociedad. Entonces, claro, todo este tema, este tipo de construcciones, que suelen ser también, además, construcciones pues, de lujo, etcétera, genera una serie de impactos que igual deberíamos plantear muchas veces y dejarlo sobre la mesa hasta qué punto se debería permitir cerca de un entorno natural este tipo de construcciones. Porque además también muchas veces nos gusta estar en el monte, pero que no nos moleste nada que tenga que ver con el monte. Y aquí puede entrar desde árboles que nos tapan las vistas hasta una población, un nido de vencejos que mancha mucho, o etcétera. Entonces, claro, si al final también esa desconexión que hemos hablado del medio ambiente y de la sociedad, si no entendemos los impactos que se pueden generar en el entorno natural, porque no comprendemos cómo funciona un entorno natural, al final todos esos impactos que se están generando por la construcción de la vivienda, o también muchas veces no es propiedad privada como tal, pero se me ocurre también el caso de las zonas de veraneo de la costa alicantina, por ejemplo, o del sur de la provincia de Valencia, todas esas propiedades privadas de yates, barcas que fondean en calas muy bonitas, pero claro, con un coste ambiental,
de cargarse todo el fondo marino, de una saturación tremenda de todas esas embarcaciones, y que lo mismo están en espacios naturales, repercutiendo negativamente sobre el entorno natural y generando un impacto por una actividad muy privada, muy personal y muy exclusiva de cierto sector de la población. Claro, un poco siguiendo con esa línea, sí que es verdad que actualmente no se puede edificar en espacios naturales protegidos. O sea, la mayoría que hay son estructuras que en su día se edificaron de forma previa a la declaración del PORN y el PRUF del parque o del espacio. Pero sí que es verdad que también se está provocando bueno, hoy en día no tanto, pero ha habido como una masificación ya no solo dentro de los espacios, sino alrededor de esos espacios, segmentando y cortando las vías de comunicación y corredores ecológicos. O sea, véase, por ejemplo, la Sierra Calderona con todas las urbanizaciones que había alrededor, véase, por ejemplo, el puerto de Sagunto también, que parte del parque de Espadán alrededor está bastante... Tú si te coges una ortofoto, ves que alrededor del parque tienes 50.000 autovías, 50.000 urbanizaciones, tienes unas infraestructuras que eso, a nivel de corredor ecológico y de desplazamiento de poblaciones, limita mucho ¿Se está acoplando, creo? Sí, creo que se acopla o me lo parece a mí. Vale. Entonces, claro, ya no solo es el problema de construir o no construir dentro de un espacio, que al nivel actual la legislación no lo permite, porque eso tiene que haber un cambio de uso del suelo, y para que haya un cambio de uso del suelo tienen que pasar 20 años desde que se perdió la vegetación forestal de la zona. El problema es que alrededor de esos espacios sí que hay una cantidad de infraestructura bastante grande, que suele ser lo que tú dices, ¿no? Atiende a casas, viviendas de cierto lujo, o de cierto, o sea, no son casas para la gente del pueblo. Son chalets, son edificaciones importantes, son algunos hoteles o lugares turísticos, ¿no? Que están afectando gravemente un poco, pues eso, bueno, gravemente depende de qué zona, pero sí que están dando casos de que están segmentando o están afectando bastante a lo que es el funcionamiento interno del parque, porque han aislado esa zona, por ejemplo. Y es un poco también eso, que no solo dentro del parque, sino alrededor también afecta a lo que pueda ocurrir dentro. Un momento. Que relacionado con eso, hay un concepto que se conoce como agrandar las montañas, que se basa precisamente en alejar todas las infraestructuras que pueda captar gente, que pueda provocar impactos, alejarlas de las zonas más sensibles de estos entornos naturales. Entonces eso es interesante porque supone poner un filtro, ¿no? a quién es la persona que accede a espacios naturales protegidos. Eso, un caso también de la Calderona que muchos conoceremos, es el del Pico del Garbí, en el que puedes llegar prácticamente hasta el Pico del Garbí es un pico muy paradigmático de la Sierra Calderona, porque tienes unas vistas el mirador y unas vistas bastante chulas, pero es que puedes llegar hasta pie de pico prácticamente en coche. Entonces, los fines de semana, aquello es un esperpento de unos atascos de gente que sube al pico en zapatos o lo que sea, y al final, pues si quizás poner un filtro del tipo de... No podemos hablar de decir tú entras, tú no, pero claro, que exista algún tipo, pues, de filtro que permita que las personas con menos concienciación o que realmente van a hacerse una foto y tal, se les cueste más acceder a ese tipo de entornos, porque además también se genera un problema, que es el de los incendios forestales. La gente va al campo y tampoco sabe comportarse, y se generan bloqueos muy grandes, que en caso de emergencia ha pasado lamentablemente en grandes incendios forestales en Grecia y aquí en España algunos también, en los que al haber una masificación en entornos naturales supone también un riesgo en caso de emergencia. Era el apunte este. Yo quería comentar dos cosas en torno a las viviendas en estos espacios
y a que, como creo que lo estabas comentando tú, David, ¿no? Que de la misma manera que, vamos a decir, somos tan caprichosos que nos compramos ese chalet en el mejor sitio en la zona más protegida de todas y te cargas todos los árboles que tengas enfrente porque quieres las mejores vistas, ¿no? Al mismo tiempo se da la situación contraria, yo esto lo he visto mucho en el Parque Natural del Desert de Les Palmes, en Castellón, que dentro del propio parque hay como una especie de urbanización, no es especialmente grande, pero son chalets, bueno, pues de un tamaño muy considerable, ¿no? Las parcelas. Y entonces lo que ves cuando atraviesas este parque, que como tantos otros tiene una carretera, que ese es otro tema, hablando de la fragmentación del territorio y del hábitat, ¿no? Estas carreteras maravillosas que te cruzan el parque con todos los problemas asociados a la fauna, ¿no? Que esto tiene. Pues todos estos chalets que se encuentran en unos lugares privilegiados, están rodeados de una masa forestal con una carga de combustible tremendamente elevada. Y tanto por parte de quienes son los propietarios de esta vivienda que no quieren, vamos a decir, afear su entorno, como por parte del propio parque con las restricciones que tiene de la gestión de estas masas, lo que encontramos es que no hay ningún tipo de, vamos a decir, de cortafuegos o de espacio intermedio entre la masa forestal densa y la casa, de manera que si hay un incendio, el fuego va directo. Quiero decir que esto, a nivel de peligro de salud de las personas que viven, también está ahí, ¿no? Que es un tema a tener en cuenta dentro de la gestión. Luego, hablando de las masificaciones, que yo creo que podemos pasar ya a este punto, que es, bueno, efectivamente el ejemplo. Como vamos un poquito justitos de tiempo, si os parece podemos abrir el turno de palabras y comenzar diálogo, ¿vale? Porque si nos vamos a retrasar quizá un poco demasiado. No sé si tenéis alguna aportación cortita y si no abrimos turno de palabras, si os parece. A mí me gustaría acabar ¿Vale? lo que estaba diciendo. Sí, pero no Con pasemos a otro tema, por favor, ¿vale? Sí. No, con el tema de la masificación, ¿no? Que, bueno, pues para cerrar, de hecho, el diálogo. El ejemplo del Garbí es buenísimo de cómo aquello es insoportable los fines de semana, incluso entre semana te encuentras gente. Aquí han habido en mi opinión, dos factores fundamentales que han contribuido a la masificación. Por un lado, Internet y estos blogs, voy a decir Valencia Bonita, pero bueno, este lo conocemos todos, hay muchísimos más que se han dedicado a publicitar y a mostrar estos lugares que eran privilegiados, que solo conocía la gente local y que, claro, pues si tú le das bombo en Internet, lo que puede pasar es que se llene de gente, ¿no? Pero es que además, desgraciadamente, a nivel social, llevamos 2 años viviendo una situación muy complicada, que es la de la pandemia. Y esto, con todas las medidas sociosanitarias que se han tomado de restringir la movilidad a nivel municipal, a nivel autonómico, claro, lo que ha hecho es que la gente salga disparada de las ciudades, que son lugares, nos hemos dado cuenta ahora, en los que no se puede vivir de ninguna de las maneras. Nos vamos al campo, nos vamos a estas montañas que tenemos más próximas a nosotros y lo que ha pasado es que se está dando este fenómeno de si algunos lugares ya estaban masificados, pues se masifican muchísimo más, ¿no? De manera que esto se vuelve totalmente insoportable e insostenible, ya no solo para el propio sistema que no puede absorber tantísimo impacto, sino incluso para la población local y rural de todas estas zonas que, bueno, de repente ven un fenómeno pues casi de colonialismo, ¿no? Y dicho esto, pues si queréis abrimos ya el turno de palabras. Vale, pues gracias a los tres. Pasamos el micro a quien tenga alguna intervención aquí en la sala y en el chat si alguien tiene alguien que vaya levantando la mano.
Lo que quería comentar es que no tengo yo muy claro eso de la caza como herramienta de gestión y que parte de la culpa o del volumen de las plagas existentes hoy en día sea causada por la reducción del número de cazadores. Si ello fuera así, antes de que inventaran el arco y la escopeta, el mundo sería un caos y el hombre vino a poner remedio. Creo que eso no es así. Las plagas son producto de desequilibrios en la cadena trófica y los cazadores tienen mucho porcentaje de culpa en esto, puesto que todos los años aparecen barbaridad de aves rapaces tiroteadas en los centros de recuperación. La electrocución mata 33.000 aves rapaces que se sepa al año en España. Aquí en Potries hace poco se electrocutó un búho real, ha corregido la torreta que lo causó, la de al lado que es igual, no. Principio de precaución cero. Y bueno, mucho veneno para matar depredadores y que haya más piezas de caza, mucha trampa donde no solamente cae el zorro, que es la especie autorizada, sino que también cae la jineta, la garduña, la comadreja, y muy ingenuo habría que ser para pensar que el cazador los va a soltar, ¿vale? Y además, bueno, disparos directos, venenos y el trampeo. Lo más que le veo a la caza es que se repobla muchísimo con especies de granja que acaban hibridándose con las autóctonas y le resta capacidad para adaptarse al ecosistema, puesto que esas especies de granja no están adaptadas. Con lo cual, la caza como herramienta de gestión, cero. He sido testigo en Ciudad Real de cómo la suelta masiva de perdices acaba comiéndose la cosecha de los lugareños, con lo cual al final el lugareño le estás poniendo más piedras en el camino. O sea que la caza como herramienta de gestión, desde luego que no. Y ya para como alegato final, en los tiempos en que vivimos, que estamos hablando de una pérdida de biodiversidad masiva, prácticamente ya se está hablando de la sexta extinción. Creo que una actividad como la caza, los ecosistemas no se la pueden permitir. Sin biodiversidad, la vida no es posible en nuestro planeta. Es la biodiversidad la que garantiza que se puedan seguir los procesos ecológicos esenciales que la permiten. Por ejemplo, la polinización, que a día de hoy parece que a la gente esto pues que no lo tiene muy claro. Sin biodiversidad no es posible la vida. Vale, te voy a responder súper rápido, de manera que va a ser insuficiente. Así que si quieres luego lo hablamos tranquilamente porque es que no hay tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que has dicho. Entonces yo no sé si he hablado muy rápido, si he tratado de sintetizar y ha sido un comentario desafortunado por mi parte que ha dado a entender cosas que no. Yo no voy a defender la caza. No voy a defender la mala praxis en la caza, que es algo extremadamente, por desgracia, generalizado en nuestro país. Cuando yo hablo de la caza como herramienta, me refiero a que estos ecosistemas de los que estamos hablando y esta biodiversidad de la que estamos hablando es natural muy relativamente, porque hace muchos cientos y miles de años que la especie humana está dando botes por el mundo, modificando absolutamente todos los espacios. De manera que, sin que la caza sea algo necesario para el equilibrio de los ecosistemas, que de verdad que para nada quería yo dar a entender esta afirmación, sí que en territorios puntuales, con conflictos puntuales, a mí personalmente me parece una herramienta de gestión muy necesaria para atajar ciertos problemas. Ahora, todas las malas praxis, todos los ejemplos que has puesto de mamíferos, ¿no? La garduña y demás, de las aves, las rapaces, la cría y suelta de ejemplares para luego la caza deportiva, los trofeos. Todo ese mundo yo opino exactamente igual que tú, ¿no? Simplemente. Y un apunte solo, que en el último informe de Europar de áreas protegidas, bueno, está en toda Europa, pero en el caso de España, la caza insostenible y las malas prácticas de caza es la quinta amenaza para la biodiversidad. Y sí, aparte del tráfico de especies y...
¿Cerramos o...? Sí, no, hay una bueno, intervención y pregunta de una de las asistentes online, Marta Baibé, pregunta, dice, buenas, gracias por vuestras reflexiones. Me gustaría saber cómo analizaríais los conflictos que surgen respecto a la protección o reintroducción de especies depredadoras como el oso o el lobo ibérico, depredadores que pueden ayudar a gestionar ciertas plagas. Ahí puedo puntualizar una cuestión. No es una reflexión, pero por ejemplo, sí que se ha dado el caso de que en Pirineos han reintroducido, bueno, el caso de oso Goliat, no sé si habéis oído un poco de eso. Es un oso que se trajo de los Balcanes para hibridarlo con la población local porque había muy pocas ejemplares pirineos y se está dando un caso contrario, o sea, otro conflicto socioambiental, que es que el oso Goliat está, por ejemplo, está alimentándose del ganado extensivo de la zona. Entonces, claro, son los propios agricultores los que están en contra de la reintroducción de la recuperación del oso, porque están viendo que pues, su principal fuente de ingresos, que es el ganado, está siendo depredada por un oso que antes no estaba. Obviamente, sí que es verdad que aquí se dice que tradicionalmente el lobo y el oso han controlado las grandes especies de ungulados, como puede ser el ciervo, el jabalí, el gamo. Lo que pasa es que a día de hoy las poblaciones que hay de esos depredadores son insuficientes y, por ejemplo, poblaciones de jabalíes están haciendo bastantes estragos. Que eso no justifica que haya una mala praxis de la caza, pero sí que recalca que hay una necesidad de controlar esas poblaciones. Entonces, es un poco el debate de hasta qué punto la caza es necesaria. O sea, yo no soy tampoco cazador y nunca lo he practicado, pero sí que es verdad que en ciertos momentos creo que puede ser la única solución viable, tanto a nivel técnico como económico como ambiental. Sí, que bueno, respecto a la pregunta que habían comentado, habían hecho, yo al menos así en 5 minutos no me atrevo a contestar. Solo me gustaría decir que en los casos de reintroducciones de especies hay que ir con mucho ojo y saber muy bien contextualizar todo. Y luego respecto a lo que acabas de comentar, hace unas semanas salió una noticia de un diario, creo que era de Asturias, en el que salía la noticia que los cazadores estaban quejando porque las poblaciones de lobo estaban acabando con la superpoblación de jabalís. Entonces, el argumento principal muchas veces ha sido que hay superpoblación de jabalís y al introducir el depredador natural que aporta estabilidad a esas redes tróficas y tal, vemos que es la solución y al final, pues mucha de la argumentación que tradicionalmente se ha dado se desvanece. Y ya está. Yo sí que voy a hacer un apunte muy rápido y es que yo creo que, como dice David, son proyectos con los que hay que ir con mucho ojo y hay que estudiar muy bien cada paso, pero antes de plantearse la propia introducción, creo que el trabajo, que además es la mayor parte del trabajo y es fundamental, es con la población local y es educación ambiental. Para mí esa es la clave. Hasta que la población del lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto no esté concienciada de los beneficios que va a aportar esta reintroducción, llevarla a cabo no tiene ningún sentido, porque lo único que vamos a conseguir va a ser sacrificar de manera violenta a animales que, bueno, pues que no tienen la culpa de nada. Vale, pues muchas gracias a los tres y a los que han participado desde casa y aquí en la sala. Vamos a hacer un receso